está tomando el gobierno, porque está tomando acciones inmediatas y las vamos a analizar. Justamente ya estamos en la línea conectados con el presidente de OCIPTEL, el señor Rafael Muente. OCIPTEL es el regulador de las telecomunicaciones. Señor Muente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En principio, ayer, por ejemplo, y el día de hoy ya ha salido, entiendo, una norma del regulador de las telecomunicaciones que lo que busca es evitar que se suspendan estos servicios a los consumidores en medio de esta emergencia. Señor Muente. Efectivamente, hoy día ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano un dispositivo que en verdad es una resolución de presidencia del Consejo Directivo de los OCIPTEL, en la cual se está estableciendo que durante el tiempo que dure la emergencia decretada por el gobierno, los operadores de telecomunicaciones no podrán ni suspender ni dar de baja a ninguna línea, a ningún usuario por razones de falta de pago. Esta es una de las disposiciones que se han emitido en la norma a la cual estoy haciendo alusión. Otro tipo de disposiciones que también emitió el OCIPTEL es establecer que las empresas deberán gestionar los recursos de su red con el fin de privilegiar aquellas aplicaciones, aquellos aplicativos, en verdad, que estén vinculados más a la productividad. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eso es interesante. Bueno, los operadores tienen la capacidad de poder, digamos, privilegiar ciertos aplicativos respecto de otros, ¿ya? Eso es gestionar la red y normalmente eso está prohibido por el principio de neutralidad de red. Ajá. Pero en situaciones de emergencia como esta, el OCIPTEL puede disponer efectivamente que se tomen medidas para, por decir, dar mayores recursos a ciertos elementos o a ciertas aplicaciones de red respecto de otras. A ver, pongamos ejemplos concretos. ¿Qué tipo de aplicaciones podrían tener prioridad en este momento? A eso iba a ir. En verdad estamos hablando en este momento de, por ejemplo, no darle prioridad a aplicativos como juegos en línea en este momento o en estas horas, ¿no? En las horas laborables, digamos, y más bien darle mayor rapidez o preferencia a los dispositivos vinculados a la productividad o a la teleeducación, por ejemplo, a las conferencias de video para efectos de teleeducación, o a la mensajería rápida, al Messenger, o al WhatsApp, o a los mensajes cortos, por ejemplo. Me imagino para potenciar o facilitar el teletrabajo. Efectivamente, de eso se trata. Y ahí también viene la contraparte de lo que vendría a ser las recomendaciones a los usuarios. Se ha presentado obviamente una mayor demanda del servicio de datos a través de Internet, y esto implica también algunas limitaciones importantes que podrían suceder cuando existen, por ejemplo, varios dispositivos conectados a la vez en un domicilio. Y esos dispositivos además están dedicados a ver videos o a ver películas o a hacer videojuegos en línea. Esto va a afectar gravemente la velocidad y la capacidad de conexión de otros usuarios en el domicilio. Y si lo vemos a nivel de la red en general, si los usuarios utilizan los recursos disponibles para este tipo de aplicativos y no para aquellos vinculados a la productividad económica, a la productividad laboral, a la productividad estudiantil, entonces vamos a tener graves deficiencias que se van a sentir a nivel de todas las redes. Ahora, señor Muente, cuando se habla de que las empresas operadoras están prohibidas de cortar el servicio por falta de pago, ¿no implica que los usuarios no tengan que pagar este recibo en algún momento? No, en absoluto. Lo que estamos diciendo es que durante el periodo de emergencia debe garantizarse la continuidad del servicio. ¿Ello qué implica? Que durante el tiempo que dure el periodo de emergencia decretado por el gobierno, no se podrá suspender o dar de baja una línea por falta de pago. Luego de terminado el periodo de emergencia, por supuesto, esos pagos deberán realizarse y, por supuesto, los operadores tendrán todo el derecho de tomar las medidas respectivas. Ahora, el ministro de Transportes, el señor Lozada, comentó que se está en conversaciones con las operadoras del mercado, que vamos, son 4, se sabe quiénes son, para hacer lo mismo que se ha hecho con el servicio de agua potable, que no se le cobre a los usuarios en general esta tarifa, la tarifa de marzo, y esto se
prorratee, se divida en los siguientes 12 meses para darle un poco de espacio a los trabajadores y también, ¿por qué no?, a las empresas que están viéndose afectadas por esta situación de emergencia. No sé si desde OCIPTEL hay una opinión técnica al respecto. ¿Esto es viable? ¿Se puede hacer? Ciertamente es viable y nos parece que la iniciativa del ministro de Transportes y Comunicaciones es bastante razonable, considerando cuál es la situación económica y que las empresas en general están en mejor capacidad de manejar económicamente este esfuerzo que las personas individuales en sí. Ahora, por supuesto, tendríamos que ver, ¿no?, el dispositivo respectivo. No se nos ha pedido una opinión técnica, pero en general nos parece razonable una decisión de este tipo. Ahora, hay otro punto importante que tiene que ver con los call centers. Muchas de estas empresas operadoras usan a los call centers para diversas situaciones. Por ejemplo, se cae la red, algún desperfecto, incluso hasta para ventas. Pero, digamos, los servicios de telecomunicaciones son servicios esenciales. Pero creo que no ha quedado muy clara la norma en cuanto a los call centers en esta situación. Sí, efectivamente, y también nos vamos a remitir en primer lugar a la resolución de presidencia que ha sido publicada hoy día, en donde se establece la obligación de las empresas de acudir y de desplazarse eventualmente para resolver problemas de continuidad de servicio, problemas de calidad del servicio. Por lo tanto, están obligadas a acudir a ello, están obligadas a resolver estos problemas que afecten la continuidad del servicio de las personas, y esto obviamente se va a canalizar a través de los call centers. Ahora, esto, por supuesto, excluye la posibilidad de que los call centers sean utilizados para efectos comerciales. En otras palabras, para vender servicios, para vender nuevos paquetes, o para hacer portabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ello no es el espíritu de la norma. El espíritu de la norma es establecer realmente aquellos canales que sean estrictamente necesarios para garantizar la continuidad del servicio de telecomunicaciones. Y en ese sentido, los call centers deberían estrictamente regirse a ese tipo de actividades y no para la promoción de ofertas comerciales, etc. Y ahora, como organismo regulador en estos primeros días del estado de emergencia, señor Muente, ¿han detectado el incumplimiento de normas de parte de los operadores, algunos desperfectos o situaciones complicadas con los servicios de telecom para los usuarios? Bueno, la supervisión o la fiscalización el OCIPTEL no la detiene. Ahora, hay que considerar también en ese contexto cuál es la situación actual de la prestación de lo que vendría a ser el servicio esencial para todos los peruanos, particularmente aquellos que tienen que trabajar desde su casa, que es el Internet. Y como hemos mencionado, ya existe en nuestras manos información sobre el elevado mayor consumo que se están realizando en las redes por parte de los usuarios domiciliarios. Esto, por supuesto, tiene que ser tomado en cuenta porque, como ya hemos mencionado, cuando todos los usuarios están utilizando las redes de una manera poco responsable, por decirlo así, o poco eficiente, ello va a afectar necesariamente la calidad de las redes. Las redes de telecomunicaciones, el Internet no funciona como la electricidad, ¿no? La electricidad uno puede prender todas las luces de su casa y todas las luces van a funcionar exactamente igual, con la misma intensidad. En el Internet es un recurso que a medida que se van usando más aparatos, más equipos se van conectando, va degradándose la velocidad. Eso es inherente a la tecnología existente. Y por lo tanto hay que considerar eso al momento de evaluar lo que es los parámetros de calidad de las empresas. Es como una especie de puente donde no pueden entrar a la vez 4 carros. Exacto, es como, vamos a decir, un riachuelo o un río, ¿no? Que si efectivamente lo vamos dividiendo en partes, cada una de esas partes va a tener menos intensidad, ¿no? Menos volumen. Y dígame, dada la situación, las empresas operadoras, por ejemplo, el Internet, que es clave, no pueden ampliar, no sé si estoy usando bien los términos técnicos, pero ampliar el ancho de banda, poner mayor red a disposición, o la situación es que la red que tenemos es esa y no podemos hacer nada más.
No, en verdad, parte de las recomendaciones que hemos emitido a las empresas, que son varias, una de ellas es justamente aumentar los recursos de banda ancha que fueran existentes. Otra que tiene que ver con lo que he mencionado previamente, que es privilegiar aquellos aplicativos que tienen relación con la mayor productividad y más bien no darle la misma capacidad o la misma velocidad a otros que no son productivos, por lo menos hasta las noches. Ya en las noches que la gente pueda jugar juegos en línea, o que pueda ver sus películas, o que pueda ver sus videos. Pero durante las horas productivas, entre 8 de la mañana a 6 de la tarde, en verdad las empresas deben privilegiar los accesos a aquellos aplicativos vinculados a la productividad. Y por otro lado, los usuarios, en vez de hacer una videoconferencia, que utilicen el teléfono fijo cuando lo tienen para hacer una audioconferencia, como en los viejos tiempos, así como una conferencia a través del número celular. Y también se puede hacer. Las empresas también estamos sugiriendo que aumenten la capacidad de datos de los usuarios, ¿no? Y que obviamente esto sea sin cobro adicional en estas circunstancias, y del mismo modo también que permitan la compartición de datos entre usuarios. El término técnico es tethering, y eso implica que un usuario que tiene un teléfono móvil con exceso de datos pueda compartir esos datos con algún otro usuario que no tiene datos disponibles, ¿no? Hay que ser solidarios hasta con los datos en estos momentos de... Efectivamente. Y en Internet fijo hay algunos planes que luego de un determinado consumo bajan la velocidad. Lo que estamos pidiendo es que las empresas también modifiquen y dejen sin efecto esa restricción temporalmente mientras que dure la emergencia, sí, para poder limitar mayor velocidad a los usuarios. A ponerse la mano al pecho y ser solidarios hasta en estos puntos que también son importantes hoy en día. Muchas gracias, señor Muente, por esta conectividad, por esta conexión vía Skype, porque el señor Rafael Muente, presidente de OCIPTEL, también está cumpliendo su aislamiento, su periodo en medio de este estado de emergencia. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con más para analizar todas las medidas que también hoy han salido. Por ejemplo, se va a crear un fondo de 300 millones de soles para apoyar justamente a los micro, pequeños y medianos empresarios. Venimos para comentar todo eso.